Este vídeo es parte de la serie que venimos desarrollando en nuestras redes sociales y en el portal web asimismo.com y que hemos denominado Terror en el Ministerio Público. En un siguiente vídeo vamos a desarrollar la historia en sí misma, pero hoy hemos querido conveniente que en esta entrega vamos a dibujar el perfil biográfico de una de las personas principales, si no el personaje central de esta historia. Hoy hablamos de Eduardo Guevara. Eduardo Guevara es un abogado penalista bastante conocido en el país porque aparece con frecuencia en los medios de comunicación, en las televisoras nacionales, en la prensa, y esto es porque en el ejercicio de su profesión representa a partes en casos que suelen ser de alto perfil o de interés mediático de alguna manera. Eduardo Guevara también ha sido o es conferencista, da ponencias en organismos, en instituciones públicas y privadas, y además ha sido fiscal por muchos años, más de una década. De hecho, Eduardo comenzó su carrera profesional directamente dentro del Ministerio Público, como fiscal. Yo personalmente he conocido a dos personas que fueron fiscales también al mismo tiempo que Eduardo Guevara, y les pregunté acerca de su opinión sobre este personaje. Me respondieron que no tenían muy buena opinión con respecto al trabajo profesional como fiscal de Eduardo en el Ministerio Público. Le definieron con adjetivos algo peyorativos, adjetivos que empiezan por L en ambos casos, que significan lo mismo y que no voy a reproducir porque son un poco soeces, pero básicamente venían a decir que aunque Eduardo Guevara no fuera bueno en su profesión, pues sí tenía buenas características para medrar ante sus superiores y de esa manera había ascendido dentro del organigrama del Ministerio Público. Luego de decir que yo también he conocido a Eduardo Guevara, de hecho participo en esa historia que vamos a contar, y no comparto en absoluto la opinión de estos dos exfiscales que coincidieron allá con el doctor Guevara. ¿Por qué lo digo? Pues porque, por ejemplo, en alguna reunión que yo tuve, Eduardo Guevara era capaz de recitar de memoria artículos del Código Penal y referenciar el numeral del artículo al que se estaba refiriendo. Yo, de hecho, comprobé con mis propios ojos que el Código Penal efectivamente decía palabra por palabra lo que Guevara recitaba. De esta manera puedo concluir que probablemente sepa el Código Penal e incluso el Código Procesal Penal de memoria, y por lo tanto no puedo coincidir con la afirmación de aquellos dos exfiscales. Por otra parte, Eduardo Guevara proyecta la imagen de una persona que es conocedora de su materia, pero además que es una persona cultivada y viajada. Repite con cierta insistencia que pues hizo una maestría en Francia hace 30 años, por el espacio de un año, y es una cosa persistente en su conversación, lo cual proyecta, como digo, una imagen de una persona cultivada. No solo eso, sino que además yo compartí mis gustos literarios con él y él a su vez fue recíproco y, por ejemplo, me indicó que andaba leyendo un libro del que yo he conseguido una copia y que tengo aquí precisamente. Eduardo Guevara andaba leyendo ¿Para qué sirve realmente la ética?, de la filósofa contemporánea Adela Cortina. O sea que podemos concluir que don Eduardo no solo es una persona conocedora de su ámbito profesional, sino que es una persona viajada, cultivada y tiene otros intereses más allá de su profesión, como por ejemplo pues el mundo de la ética, por lo menos desde un punto de vista conceptual. Eduardo dentro de la fiscalía estuvo muchísimos años y alcanzó su cenit allí, coincidiendo con Ana Matilde Gómez. Como saben, fue la ex procuradora general de la Nación. Ella era la procuradora al tiempo que Eduardo Guevara alcanzó su posición más destacada allí, siendo secretario general de la institución, es decir, la mano derecha de Ana Matilde Gómez. Sucedió en un momento dado que Ana Matilde decidió que era buena idea realizar escuchas telefónicas sin autorización judicial, lo cual es un delito, aunque ella sea la jefa de fiscales. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia la sentenció a varios años de prisión, que luego fueron conmutados por meses y al final por una pequeña multa, y tuvo que salir obviamente del Ministerio Público. Y de esa manera
Eduardo Guevara también, siendo su mano derecha, decidió que era buena idea marcharse de la institución. Algunos dicen que por solidaridad y otros que porque veía que su cargo pues no iba a durar mucho, teniendo en cuenta que había sido la mano derecha de una procuradora que ahora estaba considerada como delincuente. Así que ambos salieron, pero sus caminos todavía continuaron cercanos. Porque por una parte Ana Matilde vio la posibilidad de hacer uso de su nueva condición de delincuente y tratar o postularse para honorable diputada, representando a los ciudadanos panameños en la Asamblea Nacional. Como saben, es un poco fetiche, algo masoquista, que una parte de la sociedad le gusta votar por delincuentes para representarles como diputados en la Asamblea. Ana Matilde vio la oportunidad allá con su nueva línea de la hoja de vida de delincuente y pues pensó, es probable que me elijan para ese cargo. Y así fue. Ana Matilde se convirtió en honorable diputada. Mientras tanto, Eduardo Guevara montó su firma legal, llamada Guevara Legal Bureau. Pero esto no significa que sus caminos se habían separado, porque por el contrario, Ana Matilde tenía la oportunidad de formar un equipo de trabajo como diputada, una planilla, y pensó que era buena idea elegir a el doctor Guevara, Eduardo Guevara, como uno de los del personal asociado a su cargo, es decir, en planillar a Eduardo Guevara. Eduardo Guevara tenía su propia firma de abogados, pero eso no le impidió aceptar el cargo. Y entonces se da circunstancia en que ejercía la profesión de abogado de forma privada y está emplanillado en la Asamblea Nacional gracias a Ana Matilde Gómez. No solo eso, sino que además cobró como asesor externo de Ana Matilde. O sea, estaba cobrando en un punto dado de tres maneras diferentes. Por su profesión, de forma privada, como emplanillado, algunos dicen como botella de Ana Matilde, y como asesor externo de Ana Matilde. Aquello creó un escándalo, pero como suele pasar en Panamá, 2 semanas más tarde llega otro escándalo. Con lo cual, aquello quedó en el olvido y no se sabe si, no consta que Eduardo Guevara devolviera alguna plata o algún proceso relacionado con lo que parece una incompatibilidad, lo que parece como que Ana Matilde había nombrado a Eduardo Guevara como botella dentro de la Asamblea Nacional. Aquello quedó así y pasó al olvido. Sigue la conexión Ana Matilde-Eduardo Guevara porque Ana Matilde en un momento dado pensó que lo de andar pinchando teléfonos sin que un juez lo autorizase, pues no es un delito. Y la Corte Suprema de Justicia la había condenado pisoteando sus derechos humanos. Ella pensó que tenía el derecho a andar haciendo escuchas ilegales por ahí. Y como la Corte Suprema de Justicia es el estado superior dentro del órgano judicial, no hay otros tribunales superiores, pues tenía que recurrir a una instancia internacional, supranacional. Y presentó una denuncia contra el Estado por violación de sus derechos humanos ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Y sucedió que ese caso quedó allí en el limbo por años. Pero, por cierto, eligió a Eduardo Guevara para representarla ante el comité en su denuncia contra el Estado panameño. Como digo, el caso quedó en el limbo y pasados unos años entró la administración de Nito Cortizo Cohen en el gobierno de la República. Y pasó algo realmente increíble. El Estado tiene una demanda de Ana Matilde por violar sus derechos humanos y el Estado propuso en un momento dado a Ana Matilde, teniendo esa demanda de Ana Matilde contra él, como jueza del Comité Internacional de Derechos Humanos, el mismo comité que estaba juzgando entre estas dos partes. Es algo insólito. Ni Ana Matilde, ni Eduardo Guevara, ni el Estado panameño, bajo la administración de Nito Cortizo Cohen, pensó que aquello era un poco extraño, ¿no? Como que una contraparte postula a la otra a ser juez dentro del organismo
que va a juzgar a ambas partes. No veo nada extraño. Pero alguien les debió decir, oigan, esto es un poco, se sabe ya un poco dentro de los parámetros razonables. Y al final el Estado panameño, la administración de Benito Cortizo Cohen, tuvo que desistir en postular a Ana Matilde Gómez como jueza de ese comité. El caso, por lo visto, siguió en el limbo. No se dirimió si realmente el Estado panameño violó o pisoteó los derechos humanos de Ana Matilde Gómez al condenarla por los pinchazos ilegales que había hecho. Hay otro episodio dentro de la política panameña reciente donde podemos apreciar la figura de Eduardo Guevara. Y estos son los Varela Leaks, las filtraciones de los mensajes entre Juan Carlos Varela mientras era presidente de la República y personajes públicos de la sociedad panameña. Entre ellos se filtró las conversaciones del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, con la que era entonces Procuradora General de la Nación. Ya no era Ana Matilde, ahora era Kenia Porcel. Y entonces resultó que Juan Carlos Varela se encontraba una vez en Rusia, en concreto en la ciudad de Sochi, porque Panamá se había clasificado a los mundiales de fútbol y pues el presidente estaba allí pues para representar y apoyar a la selección nacional. Una noche Juan Carlos Varela salió a socializar por los bares de Sochi y inicia una conversación vía WhatsApp por mensajería con Kenia Porcel. En concreto le envía esta foto. En ella podemos ver a Eduardo Guevara. La foto se la acaba de tomar Juan Carlos Varela a Eduardo Guevara y se la envía sin más a Kenia Porcel, la procuradora en aquellos momentos. Y tengo aquí la conversación enfrente de mí de lo que pasó. Y nos da un poco una visión del personaje de Eduardo Guevara, por eso es relevante. Le envía la foto, como digo, y le adjunta: exfiscal Guevara, dice fue clon ustedes. La relación un poco pésima. Kenia Porcel le responde casi instantáneamente, a pesar de la diferencia horaria entre Rusia y Panamá. Y le dice: ¿cómo que fue clon? ¿Cómo así, señor? No comprendo el mensaje. Y dice Juan Carlos Varela: me la acaban de presentar, está en Sochi. Y Kenia le responde con un rayo: no quiero saber de ese señor. Dice Juan Carlos: dice que tiene su firma. Y dice Kenia: es malo y miserable. Y añade: ese es el candidato de Ana Matilde. Y que renunció cuando sacaron a Ana Matilde, como ya hemos contado antes. ¿Candidato a qué?, le pregunta Juan Carlos Varela. Dice Kenia: es quien asesora a Ana Matilde. Y dice Juan Carlos: no se preocupe. Dice Kenia: candidato para procurador. Y Juan Carlos le responde: es primo de un compañero de la escuela. Kenia Porcel responde: cuando dijo que ya no tenía y que yo no tenía carácter para ser procuradora. Se ve que Eduardo Guevara estimaba que Kenia no valía para el cargo que tenía. Y Juan Carlos se ríe. Ja, 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 ja. Wow, no sabía. Bueno, me voy a cambiar de mesa. Ja, 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 ja. Kenia Porcel dice: no quiero saber de ese hombre. Es malo. Ya había dicho que era malo y miserable. Ahora lo insiste, es malo. Y Juan Carlos, ya un poco preocupado, le dice: bueno, yo solo le estoy enviando la foto. Y Kenia le responde: le digo más, me invitó a trabajar en su firma. Y luego me estafó. Y Juan Carlos, perplejo, dice: claro, con razón cuando le dije que iba a enviar esta foto que acabo de tomar a usted, se quedó callado. Y dice Kenia: todavía me debe dinero. Juan Carlos: sí, me hablo de su firma. Dice Kenia: fue fiscal. Dice Juan Carlos: dice que no toma casos de Ricardo Martinelli. Y Kenia le responde: y trabajé para él. Y luego, cuando no estuve de acuerdo en las condiciones económicas, me dijo que nuestra amistad quedó fracturada. Y añade: y ahora usa mi nombre para decir que tiene amistad conmigo. Y Juan Carlos estaría pensando: ¿por qué le envía la foto? Dice: chuso.
Kenia insiste, es súper amigo de Ana Matilde y de los abogados de Ibrahim Asbat. Hagamos un paréntesis. Para que no sepa, Ibrahim Asbat era parte de los abogados que redactaron el contrato minero con el Estado, y creo que la Corte Suprema de Justicia determinó que violaba no uno, no dos, no tres, sino 26 artículos de la Constitución, y en consecuencia lo declaró nulo. Ese es Ibrahim Asbat. Bueno, pues Guevara, según Kenia Porcel, es muy amigo de Asbat. Y se añade, sigue dando la información a Juan Carlos Varela. Y dice, se vende como el doctor que estudió en Francia. Y ahorita le empieza a hablar como francés. Y que ya no puede, ya ahí se viene un poco arriba. Y le pone 3 emojis riéndose y dice, me he desahogado. Sabe que Kenia la tenía clavada. Dice, aún me debe dinero. Y Juan Carlos no puede estallar de la risa. Ja, 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 ja. Gracias, tremenda inteligencia. Y Kenia se sonríe, un emoji, y dice, Juan Carlos, ya me fui. Hasta de la fiesta me he ido. Ja, 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 ja. Y Kenia, ja, ja, luego usará su nombre. Y dice, quien es amigo de Ana Matilde no produce nada bueno. Dice Juan Carlos, así es. Y me dijo de doctor en Francia. Juan Carlos se ríe muchísimo ahí y dice, ahí me fui. Y todos son carcajadas. Kenia Porcel dice, jaja, se lo dije, así se vende. Pero lo que no dice, cuando menciona que la que le hacía los escritos en la firma de Guevara, era yo. Y dice, le he compartido anteriormente, se ve que habían tenido ya una conversación entre ambos, y unos colegas me jugaron vivo y cobraban, y yo era la que hacía los escritos. Dice, él es uno de ellos. Y concluye la conversación. Juan Carlos Varela, es interesante cómo se venden. Y ahí acaba la conversación. Me parece un episodio interesantísimo que describe un poco al personaje, porque como digo, yo he tratado personalmente a Eduardo Guevara y hay varios aspectos comunes que cuando yo he leído esta conversación por primera vez también me ha sacado una carcajada, como a Kenia Porcel y a Juan Carlos Varela, por lo de el abogado francés, una mezcla entre Napoleón y Charles de Gaulle. Es algo súper recurrente cuando uno habla con Guevara. Lo de la confianza fracturada se lo he escuchado de igual manera, idéntica, a Guevara en otro contexto, con otra persona. Entonces suena como que utiliza siempre más o menos el mismo léxico cuando se encuentra en determinadas situaciones. Y en definitiva, pues parece que yo diría que esta conversación es bastante genuina y que no ha sido alterada. Y más recientemente, y de una manera un poco más trágica, debemos de hablar de un caso que ha sido algo mediático, tal vez no lo suficiente, y en el que pues Eduardo Guevara participó representando a una familia. En concreto estoy hablando del caso Costamare, un caso en el que, por lo que parece, hubo posiblemente una negligencia y una familia se vio afectada de una manera dramática que les cambiaría la vida. 2 de sus miembros pues tuvieron quemaduras muy intensas e incluso perdieron a un bebé debido a una explosión de gas. Sucedió que a Eduardo Guevara y al Ministerio Público les prescribió el caso en la mayoría de los delitos que se atribuían a la empresa y al personal de la empresa, pues que llevó a la administración del residencial donde ocurrió este terrible suceso. El caso es tan peculiar que nosotros en asimismo le vamos a hacer un vídeo después de esta historia que les traemos a continuación, porque resulta verdaderamente sangrante que un caso de esa naturaleza, donde hay, como digo, un joven recién nacido que falleció por una explosión de gas y una familia quedó marcada de por vida, pues prescriba. Es realmente lacerante. Y como digo, Eduardo Guevara representaba a esta familia en ese proceso legal. E incluso avanzo que hay algunos paralelismos entre la historia que yo les cuento a continuación en el siguiente vídeo y la andadura legal de ese procedimiento
que, como digo, se malogró en buena parte prescribió la mayoría de lo que se atribuía a la empresa y las personas que trabajaban en la administración de ese residencial. También hemos podido ver a Eduardo Guevara con el anterior Procurador General de la Nación, mientras Caraballo era procurador, o sea, estando en activo, no ya retirado. Y así lo hemos podido ver en una reunión de oficiales de cumplimiento dentro del sector bancario, dando mano a mano información sobre aspectos legales que afectan a los oficiales de cumplimiento. Y esto llama la atención no estamos diciendo que sea ilegal, pero llama la atención desde el punto de vista estético, ¿no? Porque un procurador en activo dando charlas casi de la mano con un abogado que representa a bancos, pues que probablemente pues en algún momento sean partes opuestas dentro de algún proceso. Quiero decir, pues en Panamá ha habido bastantes bancos involucrados en escándalos de lavado de dinero, etcétera, y Eduardo Guevara haya participado en representación o defendiendo los derechos de estos bancos ante alegaciones de lavado de dinero por parte, por ejemplo, de la Fiscalía. Y bueno, digamos que Caraballo tampoco es que tenga mucho que mostrar, ¿no?, dentro de ese campo, porque ha estado varios años trabajando como Procurador General de la Nación y no hemos visto realmente pues muchos resultados, ¿no? De hecho es que ningún banco grande o mediano ha perdido la licencia, a pesar de los múltiples escándalos como el de Odebrecht, que todavía está por juzgar desde hace aproximadamente 10 años. Pandora Papers, Panama Papers, otros casos de lavado de dinero que ha habido. Realmente dijéramos que el Ministerio Público tampoco es que pueda mostrar muchos resultados en la lucha contra el lavado de dinero, por lo menos en casos de alto perfil que afectan al sector bancario y bancos, digamos, conocidos. Pues este más o menos es el perfil biográfico de Eduardo Guevara. Creo que da contexto para ilustrar la historia que les vamos a contar en el siguiente vídeo. Así que acompáñanos, suscríbanse a nuestras redes sociales y visiten asimismo.com para estar informados.